Me gustaría arrancar un poco hablando un poco sobre este proyecto específico que estamos llevando adelante junto con Ale Saucedo, que se llama Conquista Joven, priorizando la participación cívica y política de las juventudes. Bueno, es un proyecto impulsado por Alma Cívica con el apoyo y soporte de la Youth Democracy Cohort, la Asociación Europea por la Democracia y la Unión Europea. Bueno, Alma Cívica eh, nos denominamos o nos consideramos una plataforma de soporte, impulso y colaboración que fomenta una red de ciudadanos éticos, talentosos y efectivos que contribuyan al desarrollo de sus localidades y a la democracia en nuestra sociedad. Bueno, Conquista Joven lo resumimos como una iniciativa que emerge como una respuesta estratégica y necesaria para empoderar a los jóvenes con los conocimientos y las habilidades indispensables para que participen efectivamente en la política y aboguen por sus derechos. En el marco de este proyecto, llevamos adelante como 5 componentes principales. Uno de ellos es la investigación diagnóstica que está en marcha en este mismo momento, mediante una metodología cualitativa y cuantitativa, eh, bueno, en la cual estamos llevando adelante una encuesta a nivel nacional para jóvenes entre 18 y 35 años. El Observatorio de Democracia más Juventudes, que es también uno de los componentes va a dar inicio a todo un proceso de investigación y de socialización de información sobre las juventudes en Paraguay. Bueno, el ciclo de charlas Juventud más Democracia, que es precisamente el ciclo en el marco del cual estamos llevando adelante este conversatorio y otros espacios que ya tuvieron lugar desde el mes de septiembre. Arrancamos con un foro dirigido a jóvenes secundarios de todo el país, que se dio en el mes de septiembre. Luego tuvimos otros espacios virtuales a los cuales denominamos bonus virtuales, bonus cívicos, que es el nombre de este espacio. Comenzamos hablando sobre la génesis del tejido social, sociedad, política y democracia. Ese fue el bonus 1, el bonus 2, participación juvenil, las conquistas y desafíos. El bonus 3 lo hicimos en torno a la pregunta, ¿cómo fomentamos la participación juvenil en democracia? Y bueno, el bonus 4, que es este, sería el de salud mental, política y democracia. También tuvimos otro espacio presencial, el cual lo dirigimos a jóvenes de entre 18 y 35 años. Luego, también para el año que viene, vamos a tener una academia de formación para la innovación en políticas juveniles y democracia, y finalmente un laboratorio de políticas públicas, democracia más participación. Entonces, esos son como los 5 componentes que estamos llevando adelante en el marco de este proyecto. Bueno, finalmente, para ponernos un poco en contexto, lo que moviliza, lo que orienta realmente todo el espíritu de este proyecto es un menú de posibles compromisos que se generó a partir de las cumbres por la democracia, del cual, bueno, pueden averiguar más a través de este código QR. Lo compartimos ahora unos minutos y luego al final de la reunión lo vamos a volver a compartir, así como también vamos a estar enviando a los grupos de WhatsApp y en nuestras redes sociales. Para quienes quieran escanear ahora mismo, pueden hacerlo. Bueno, ya para lo que corresponde al espacio de hoy, voy a presentar un poco a las personas que nos van a estar hablando, tanto en tiempo real como no, ¿verdad? Del tema de hoy. Por un lado le tenemos a Kimberly McArthur, que es miembro de la Political Foundation, como ya estuvo mencionando Olgi. Ella es abogada y estratega de organizaciones sin fines de lucro, que ha ayudado a fundar organizaciones sociales y sin fines de lucro en Haití, Burundi y Australia. Antes de unirse al equipo de Political Foundation, Kim fue gerente de asociaciones en Apolitical Co. Se ha asociado con gobiernos, agencias de la ONU, organizaciones filantrópicas y la sociedad civil para diseñar talleres y capacitación de alto impacto para grupos diversos. Ella habla inglés y alemán, entonces a través del video que estuvo mencionando Olgi, que vamos a presentar hoy, con el correspondiente subtítulo. También nos acompaña Molly Molinas. Ella es coordinadora de comunicación y proyectos de PUDARESA, Fundación para la Salud Mental y el Bienestar Social. Es investigadora y consultora sobre políticas de igualdad y derechos humanos, análisis de género, comunicación, participación e incidencia ciudadana, planificación y evaluación de programas de desarrollo.
también es voluntaria de Familias por la Educación Integral en el Paraguay, FEIPAR. Bueno, también le tenemos a Roberto Galeano Monti, él es actualmente director ejecutivo de Fundación ALDA, psicólogo clínico, máster en administración de empresas, terapeuta familiar y de parejas con una especialización en recursos humanos. Desde el 2022 se desempeña como director ejecutivo de la Fundación ALDA, una organización que trabaja hace 20 años transformando vidas de niñas, niños y adolescentes a través de la educación y el desarrollo de sus comunidades. Durante el 2018 y hasta el 2022 estuvo en la Fundación Teletón, primero como gerente general y luego director ejecutivo de esta organización de la sociedad civil, convencido de mover límites para la inclusión. Anteriormente y durante más de 10 años fue gerente de crecimiento humano del grupo Luminotecnia. También trabajó como terapeuta y al comienzo de su vida laboral fue profesor de colegios durante 7 años. Entonces, para que tengan un panorama general de quiénes son los que nos acompañan hoy. Y finalmente les invitamos siempre a sumarse a los grupos de WhatsApp del proyecto. Y todas las redes sociales en las cuales estamos como @almacivica. Bueno, por mi parte, entonces le dejo a Olgi para que modere un poco el espacio. Bueno, primero que nada, gracias Almi, y gracias también a Molly y a Robert. Les conozco a ambos de diferentes y los mismos espacios también. Em, Realmente, como estábamos hablando al comienzo, cuando hablamos de salud mental y ecosistemas o espacios de, amables de poder trabajar y de poder actuar en política, sabiendo que la función de una persona que ejerce un rol político o un rol en la función pública son súper demandantes y como que enfrentan un montón de situaciones y de temas. Fue súper difícil encontrar referentes exclusivos que hablen de esto o que conozcan de este tema como tal, ¿verdad? Pero sí tenemos muchos referentes y hoy tenemos, perdón, para mí son dos personas súper eminencias, así, en muchísima experiencia de trabajo de campo, más allá de su profesión, de la profesión desde la psicología, de personas trabajando con líderes, de personas que son líderes y que están también pasando todos los días de su vida diferentes situaciones que le hacen recorrer este camino de trabajar con otros, con un otro distinto, con diferentes ecosistemas, con diferentes personas. Entonces, por eso los invitamos a Molly y a Robert a este espacio, que primero vamos a ver un video que dura como unos 10 minutos, donde le pido también a Molly y a Robert que puedan estar atentos a este video, que bueno, es como si fuera que la persona esté acá, pero lastimosamente como demasiada diferencia de horario ahí, nos pidió así por favor si podía grabar, entonces bueno, dijimos ok. Porque luego de eso vamos a abrir una ronda de preguntas, donde realmente a nosotros más que nada nos gustaría acá nadie es dueño de la verdad, o sea, sabemos, estamos tratando de construir, la verdad se construye también preguntando y consultando y hablando y conversando, pero más que nada queremos lanzar unas preguntas para que Molly y Robert nos puedan contar desde su experiencia y de su reflexión personal también, cuál es la importancia directa que tiene la salud mental en un político, una persona que busca cumplir un rol dentro de la sociedad, que busque el bien común. Entonces, sin más, me gustaría pasar al video, así podemos ver un poco. Y también les pido a las personas que se van sumando, bueno, gracias Héctor, Emilia, Jazmín y Vale. Pueden dejar también sus preguntas a lo largo de la charla sin problema, incluso cuando esté el video en marcha. Y vamos a estar mirando, vamos a estar respondiendo eso también en el proceso. La idea es ir una hora un poquito y más para poder conversar y luego vamos a ir cerrando el espacio. Muchas gracias. Hi, everybody. My name is Kimberly MacArthur, and I'm the Chief Operating Officer of the Apolitical Foundation. We've worked very closely with Alma Civica over the last couple of years through our program to help support political entrepreneurs to set up nonpartisan training programs around the world. We're very proud to have had that involvement, and for Alma Civica now to be out in the world as an independent nonpartisan program, really working to help people aspiring to leadership and to political leadership to have the skills and the knowledge they need to do that and to run.
We work around the world, we work globally, and our mission really is to update representative political leadership for the 21st century. And we do that through a global movement. We're really trying to bring together everyone that knows that political leadership, good political leadership, can make a difference, and that this is something that we can work on. I'm here today, though, to talk to you about mental well-being and mental health in politics. This is a project that I've been leading at the foundation for the last year or so, where we've been really looking globally and researching the state of mental well-being of politicians, the factors of the job that influence it, the impact that low mental well-being might have on politicians' ability to do their job, and then trying to find, again, from around the world, what resources or programs exist to help support mental well-being in political office, and to try to come up with new ideas about how to support this. The reason we decided to work on this project is working with other local organizations like Alma Civica, so other organizations that we've supported and helped in places like Southern Africa, in Portugal, in Sweden, in the Caucasus. A lot of those conversations talked about why people aren't putting their hand up to run for political office. And part of that is definitely money or skills or just not really knowing where to start. But what we kept hearing as well was people were very put off, particularly if you're young, if you're a woman or a person from a group that is underrepresented in politics, that the mental health impacts or the mental well-being impacts were something that really made you stop and think, is this a job that I want to do? And we saw that as a real problem, because we need the most diverse, the best prepared, the most excellent, the best that there is in society to go into political office, because politicians determine our lives. They make decisions that cover every aspect of our life in democratic countries. And what we also heard and kept seeing was politicians who burned out or quit because of the mental health impacts, both on themselves and for their families, and also quitting because of these aspects, these influences that have an impact on mental well-being. So things like online violence and harassment, long work hours, again, as I said, the impacts on their family, so harassment of their family, and of course, in-person violence and harassment as well. So just to give you a sense of this, and not to scare you at all, but in the Philippines over the last sort of 10 to 15 years, you've had more than 100 politicians and political candidates murdered. Obviously in Ecuador recently, there were 3 candidates who were targeted as well. In Mexico, in the round of elections in 2021, 2022. In Chile, I know that sort of 60 to 70% of women politicians have suffered from online harassment or violence, usually at the hands of their colleagues, of fellow politicians. And the same statistics have come up in Peru as well. In Africa, 80% of women politicians have been sexually harassed online. In Australia, where I'm from originally, the statistics are around 60% of women politicians have been sexually harassed online, and about 25% of men as well. So it's not just exclusively women, but certainly if you're a woman, if you're young, if, as I said, you're from a group that maybe isn't as represented in parliaments as it should be, so if you are disabled, if you're from an ethnic minority, things like that, then you are more likely to be subjected to that type of violence, and it has impacts on mental well-being. But it means that we are seeing a lack of representation in democracy, and that hurts and harms democracy. If people aren't running, or they are running and they're getting in but they aren't staying, or even if they do stay but they are silenced, they don't want to speak out, they don't want to make a fuss because they don't want to have further attacks, they don't want to be put under pressure, they don't want to potentially be ostracized by their colleagues, all of these things that impact on their mental well-being, then they're not going to pursue their political goals as much as they might. So that's why we decided to look at mental well-being in politics.
And also because we hadn't seen a lot of global studies that had been done already as well. We have connected with several world leading thinkers on this topic, and they do tend to be mostly, from what we could find, and we may have a bias, from Western wealthy countries. So specifically the UK and the US. It's also something that started to be talked more and more about and researched more in Canada as well. So that's where a lot of the sort of academic thought and study comes from, at least in our research. We have found some other points from other countries. Argentina is an example. Germany is an example in Europe, but there isn't that much. Although, please let us know if you know of anything. We'd love to hear about it. So the discoveries that we've made in this research, first of all, we used a very statistically robust scale to measure mental well-being. We had a survey, and it was an anonymous survey. It was hosted by the EU, and it allowed us to look into the mental well-being of current political leaders, but also look at all of the factors and the influences around it. So the aspects of the job that have either a positive or a negative influence on mental well-being, the aspects that politicians, both current and former, wish were different. We asked them about the stigma talking about mental well-being in politics. And we also asked them, do you want more support? And if so, what do you want? Is it therapy? Is it mindfulness training? Is it exercise? What might that be? So to give you a preview of some of our results, because our report is coming out on the 6th of December. If you're interested in attending the launch of our report, I will make sure I share a link to it with Alejandra and Olgi from Alma Civica so they can share it with you. But we found using our scale, which is called a Warwick-Edinburgh scale, it's developed in the UK and it's being used around the world and with lots of different professions as well, that about 41% of the people who completed our survey had low or very low mental well-being. So 41%, maybe it doesn't sound that bad, but that's a higher percent of people with low mental well-being than in other very high stress professions. So things like police employees, ambulance employees, doctors, nurses during the COVID pandemic in the UK, who also did the same study, the same scale, had about a similar rate of low mental well-being. And we think that's concerning. We need political leaders to be at the absolute top of their game. We need them to be well, and selfishly, because we as citizens need them to be making the best decisions they can. What we've also looked into, and we'll talk about in our report, is the very well-known influence that stress, that low mental well-being has on your ability to make complex decisions, to be empathetic, to be creative, and to think long-term. So again, all of these things that we need politicians to do. The things that we've found that are impacting our mental well-being, as I already said, online violence and harassment. In other places, it's the lack of a sufficient pay. So in the US, for example, if you're a state politician, you don't get paid very much. You get below minimum wage in some cases, or nothing in some states. And that's really problematic, again, for who can run and be in office, and for how long people can stay in office as well. We found that most politicians, about 65% who completed our survey and that we interviewed, found that talking about mental well-being in politics is incredibly hard. There's still a huge amount of stigma talking about it, talking about getting help, particularly in certain contexts around the world. So places outside the US or outside Australia, for example. We think as, excuse me, we think as well that something that's very interesting that has come out of this is just a realistic assessment of what the job entails. So part of our report, we share a framework of the influences, the things that are part of the job that might influence your mental well-being, positively and negatively, just to raise awareness, and hopefully for people thinking about running for office, already in office as well, they can use that as a tool. And we're really, at the end of our report, calling on people to take action. So we have a list of things that you can do as a citizen, as a politician, as a party member, as someone in the media. And we really hope that it becomes a useful guide and raises awareness about this really crucial topic. That's it for me now. I don't want to take up too much of your time. You will hopefully have my email address. So if you ever want to email me or anyone on our team, we do have Spanish speakers as well, with any questions, any more information, anything like that, then please just let us know.
Thank you for being part of this program. These sorts of things are so important all around the world. And by being part of this, you're now part of this global movement and network and family that's really working to make political leadership better and updated for the 21st century. Thank you. Bye. Bueno, realmente son datos que van a estar muy buenos de conocer y saber. Vamos a estar invitándoles también Robert y Molly para que puedan participar, enviar el link si quieren participar en el lanzamiento. Y ahora más que nada, yendo ya directamente y teniendo esto como una introducción al tema en general, de sus experiencias en el campo de salud mental y trabajando ustedes como líderes y trabajando con otros liderazgos, viendo desarrollos de liderazgos en contextos incluso muchas veces hostiles. También mirando un poco lo que vino pasando, uno observa en el Congreso, ¿verdad? Esta manera en cómo se hablan o cómo ocurren deliberadamente reacciones o maneras de dirigirse a compañeros, a compañeras, ¿verdad? Exclusivamente en lo que es el ataque, disculpen un segundo, el ataque o la manera de conversar entre los congresistas. Pudimos observar conversaciones y maneras de hablarse en el Congreso, que hace poco incluso salió muchos comunicados de muchas organizaciones, incluso Molly también puede contar un poco también de eso, eh, de, de forma realmente que uno dice, ¿cómo podemos tratarnos así entre colegas y con todo el tema de género, ¿verdad? Que está súper transversal en la manera de cómo la salud mental puede ser realmente afectada en mil maneras, ¿verdad? Y no estamos hablando acá solamente de un tema político en sí, de un color u otro color, sino que en qué ambiente, ecosistema nos estamos moviendo, ¿verdad? Y en base un poco a su experiencia de ustedes, ¿verdad? Y también desde su ejercicio profesional, ¿cuál creen que es la relación entre salud mental y el ejercicio de los cargos políticos, entendiendo que estas personas son las que están tomando decisiones políticas y definitivas en nuestras vidas? Y cómo la salud mental puede influir en la toma de decisiones democráticas también, hablando bien, ya conectado con este tema. Así como para hacer la primera ronda, no sé quién de los dos quieren arrancar, les dejo libre eso. Tomo la palabra, Olga. Te quería preguntar, y yo hice una presentación sobre esas preguntas. No sé si hago la presentación o contesto nomás la pregunta y seguimos. ¿Me podés orientar? Sí, podés hacer la presentación sin drama. Ahí creo que vamos a hacerte, no sé, Almi, si podés hacerle. Creo que está habilitado para que todos compartan. Sí, 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 Ok, sí. súper. Bueno, para empezar, decirte que estuve muy, muy interesante las preguntas y muy desafiantes, porque son preguntas que en el contexto actual nos cuestionan mucho. Así es que, me perdonan, vuelvo a para hablar de la intersección entre salud mental, política y democracia, que es el planteamiento que nos han dado. Perdonen, contestaré otra vez con preguntas y algunos puntos para la reflexión. O sea, no voy a hacer tanta trampa, ¿verdad? Una de las cosas de contexto que me parece relevante es hablar o sea, en este momento actual se habla mucho de la crisis de salud mental. Estamos en una emergencia de la crisis de salud mental y la pregunta es, bueno, ¿o es una crisis política que afecta a la salud? Es una pregunta que me parece importante poner en una agenda de reflexión. Y, y la pandemia del COVID-19 fue como un disparador, un contexto inesperado y muy grave que se relacionó con la emergencia. Se habló mucho en distintos contextos de una epidemia de problemas de salud mental y esto tuvo también como un lado positivo el que la salud mental tuviera una importancia que en otros tiempos no ha sido reconocida. También hablar de la desigualdad económica y la falta de acceso a servicios de salud de calidad como un contexto político en el que también se da esta crisis de salud mental. Eh, por eso hay un vínculo entre la política que afecta a la salud. Y contestando también a lo que decías más directamente a tu pregunta, hablar de política hoy está satanizado por un contexto de narrativas muy agresivas,
y es importante despartidizar y despolarizar esa conversación. Hay una polarización política que está caracterizada por desinformación y comunidades políticas cerradas, con sesgos que están vinculadas al uso de redes sociales, pero no solamente. También un contexto de negacionismo con discriminaciones, sobre negacionismo sobre la violencia de género, sobre el cambio climático, sobre los derechos de la infancia, hoy son cuestionados. Y tomando el contexto de la pandemia, en 2021 la pandemia había provocado a nivel del mundo, a nivel mundial, ¿verdad? Cuadros depresivos, más de 50, perdón, acá estoy, el dato concreto, perdón, que me enredé acá porque no puedo mover. Bueno, más de 53 millones de nuevos cuadros depresivos graves y más de 76 millones de casos de trastornos de ansiedad, según un estudio del año 2021 que toma distintos países del mundo para abordar cómo los problemas de salud mental se emergieron de manera muy grande en la pandemia. Por otra parte, los científicos, un grupo de científicos del mundo en el momento de la pandemia también señalaron que los sentimientos de ansiedad y tristeza son una reacción completamente normal a las circunstancias difíciles, no síntomas de una mala salud mental. Esto me parece muy relevante señalar porque también hay teniendo en cuenta el tema de las nuevas generaciones, hay un abordaje de las nuevas generaciones. Se habla de la generación de cristal, que son formas discriminatorias de referirse a una generación que ha vivido en pandemia que nosotros no hemos tenido en nuestras adolescencias y juventud, ¿verdad? Y cuando se analizan los principales vectores causales son de carácter estructural y los vectores más relevantes para la salud mental son los índices de estabilidad económica. Ahora, la cuestión económica no solamente se relaciona con el estado de cuenta bancario, sino vivir con una comunidad donde existe o no existe un tejido social adecuado, o sea, debilitado, hay desigualdad, no hay acceso a servicios de atención adecuado, hay desinformación, hay inseguridad. Y la medicalización no es una respuesta limitada. También esto es muy importante entender de que si bien las políticas de salud mental son fundamentales para entender, hay que entender que la salud mental es un complejo biopsicosocial en los términos de que hay que atender también las cuestiones estructurales. Bueno, ¿la política afecta la salud mental? Es una pregunta. Y sí, la exposición a cuestiones políticas en los medios influye en la salud mental. Hay violencia política, inseguridad, violencia de género, como ya lo mencionaste, Olgi, y hay un contexto también de degradación de las democracias, campañas partidarias que usan la desinformación, la polarización y la agresividad, y no solamente las campañas partidarias, sino que cuando entendemos a la política como una comunidad, también un clima social polarizado, donde se enfrente las discriminaciones en relación a la empatía. Esto nos lleva a los sesgos de información, que es uno de los elementos de contexto que me parece fundamental considerar. Es que en el contexto de la pandemia también se habló de la infodemia y la desinformación. La OMS dice que la infodemia es cuando una persona se expone a una cantidad excesiva de información sobre un tema específico, que puede volverse incluso exponencial en un corto periodo de tiempo. En algunos casos la información puede ser correcta, en otros no, y esto dificulta que las personas encuentren fuentes confiables, orientación fidedigna cuando lo necesitan. Esto que se surge como un problema en la pandemia se extiende en el campo político. La desinformación como difusión de rumores, de información falsa, incorrecta, con el propósito deliberado de engañar, es en la era de información un fenómeno viral que se amplifica mediante redes sociales y es una especie de virus según lo que plantea la OMS-OPS.
Y la desinformación hoy es como el caballito de batalla de las campañas políticas y esa es una situación bastante grave. Perdón un momentito. Necesito eliminar esto y no puedo. Ok. Bueno, una tarea, porque en las preguntas que eran bastante difíciles, decía, bueno, ¿qué tareas frente a estos desafíos, frente a estos problemas, es generar espacios democráticos de pensamiento crítico? Diálogos como los que hoy están planteando, porque la desinformación afecta la democracia, genera incertidumbre y miedos irracionales. Dificulta que las personas, incluyendo las que ejercen cargos políticos, puedan tomar decisiones adecuadas, porque existen presiones políticas. La desinformación es utilizada como herramienta de presión política y de presión también de la opinión pública. Las personas pueden sufrir ansiedad, depresión, agobio, agotamiento emocional y sentirse incapaces de diferenciar la manipulación. O sea, no todas las personas que hoy hablan, por ejemplo, de que la transformación educativa es una herramienta para volver homosexuales a los niños, realmente lo hacen, pueden hacerlo incluso pensando que eso es un riesgo real, porque ante la desinformación hay personas que ven amenazada su familia y pueden creer sinceramente. Esto se da en un contexto donde hay desinformación, niveles educativos bajos y otras causas estructurales que no permiten diferenciar la manipulación y acceder a información de calidad. Y por supuesto puede afectar las decisiones de las personas, por ejemplo en elecciones democráticas, cuando se tocan las emociones, especialmente el miedo, que es un disparador para aceptar posiciones conservadoras principalmente. El miedo y la ira. El miedo y la ira influyen en nuestro comportamiento político, ejercen presiones sobre las personas en puestos políticos, como ya habíamos dicho, nos pueden llevar también a radicalizarnos, a procesar la información de una manera sesgada, a elegir propuestas por miedo por miedo y a personas incluso que plantean propuestas descabelladas y a no querer participar en el campo político. Esa es otra de las cuestiones que genera la polarización. Además, esto ocurre en un contexto, ya estamos en la era de la información y el sesgo de autoconfirmación. Todas las personas actualmente tienen acceso a desde su teléfono a grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, que son grupos de afinidad, y además las personas tienden a buscar y a compartir información que respalde sus propias creencias o las creencias de sus grupos. Un estudio psicológico sobre la polarización de audiencias en los medios de España encontró que existe una minoría de personas muy motivadas y sesgadas, que paradójicamente dicen que escapan de las noticias, que no consumen las noticias, pero sin embargo, al hacerse un recuento de su acceso a la información, consumen una gran cantidad de información, pero en realidad solo evitan aquellas que no concuerdan con sus ideas o con sus preferencias. Y en un entorno mediático como el actual de sobreabundancia informativa, estas personas precisamente buscan la información distorsionada y circula dentro de grupos de autoconfirmación. ¿Cuál es el desafío frente a esta situación? Informarse y participar. Una investigación realizada en los Estados Unidos descubrió que pensar en los asuntos políticos diarios evocaba emociones negativas en los participantes. Incluso cuando no se le pedía que a los participantes del estudio que pensaran en eventos políticos negativos, sino simplemente pensar en los asuntos políticos diarios. Quienes experimentaron más emociones negativas relacionadas con la política señalaban tener una peor salud física y psicológica en promedio, pero también una mayor motivación para actuar en causas políticas y voluntariado.
Entonces es muy importante pensar, porque uno podría decir, bueno, si la infodemia es una cuestión de exceso de información, mejor no nos informemos, no veamos. Un pensamiento crítico y poder actuar, tomar acciones sobre causas políticas. Pero esto es una de las esta investigación encontró esto como un elemento paradójico, pero que permite utilizar la información para participar. Aunque el tema del bienestar y del estrés es un elemento que es transversal a esta situación. Bueno, también acá puse una lámina de estos son los 33 traidores más uno, que fue cuando se denegó la derogación del convenio con la Unión Europea, para ejemplificar cómo los negacionismos y las discriminaciones son utilizadas para presionar las decisiones políticas y ejercer también una narrativa distorsionada. Los negacionismos actuales suelen tener como chivos expiatorios la ideología de género, la Agenda 2030, que es sobre los objetivos de desarrollo sostenible, que entre ellos eliminar la pobreza. Realmente parece absurdo, pero es así. Las discriminaciones hacia las personas LGBTQ, la transformación educativa que ya mencioné, las vacunas y la ciencia. En un contexto de crisis económica, de limitaciones educativas y de acceso limitado a la información también, esta situación de negacionista, estos elementos negacionistas tienen el efecto de desvincular los problemas sociales de sus causas estructurales y políticas para atribuirlas a grupos de conspiración con intereses y agendas ocultas. Esto moviliza emociones, miedos y genera un campo de incertidumbre, discursos de odio, clima social polarizado y violencia política. Es para asustarse realmente, pero el desafío es generar articulaciones y redes de diálogo sobre los derechos humanos. Desatanizar lo político, la comunidad política, más allá de los espacios partidarios. Y desatanizar también los derechos humanos. Construir empatía entre personas y organizaciones es una clave en un clima social con discursos de odio y negacionismo sobre los derechos humanos. Y planteo el tema de la empatía porque es un elemento de salud mental, del campo de la salud mental, que permite romper con estas polarizaciones, abrir un espacio de diálogo intergeneracionales y entre movimientos. O sea, no tomar las identidades como identidades o el otro como oposición, sino como una posibilidad de encuentro y de diálogo. Y articular agendas de incidencias, reconociendo a todas las personas como sujetos de derechos, ponerle el rostro a las personas discriminadas. Porque un efecto que tiene la discriminación, una herramienta, mejor dicho, la Fundación Triángulo tiene un artículo sobre este tema de cómo para discriminar a las personas hay que quitarles el rostro y convertirlas, monstruizarlas, sin colocar personas concretas, hacer como eso de la bolsa de gatos que decimos nosotros en Paraguay también, es una forma de mantener y sostener las discriminaciones. Pero cuando las personas hablan, ven al otro, a la otra, se rompe el sesgo de la discriminación, o por lo menos se abre un camino para el diálogo. También formar liderazgos democráticos, críticos, y construir narrativas positivas sobre la defensa de los derechos humanos. Y quería terminar contándoles por qué empatía y por qué pensamos que desde la Fundación Clareza que esta es una herramienta fundamental. Hicimos una campaña justamente con la motivación de un contexto que es donde predomina la agresividad y la polarización, que empezaba con la frase: ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si con tus amigos se reúnen a hablar de sus inquietudes ciudadanas? Orientado a generar el pensamiento o el debate sobre la participación, la organización, el pensamiento crítico, y que la participación sea una herramienta cotidiana que permita resolver problemas. Y también, ¿qué pasaría si reflexionamos qué país queremos
dejar a nuestros hijos, entendiendo que más allá que seamos jóvenes o seamos viejas, la idea de dejar una herencia y un país mejor es algo inspirador para todas las personas, porque las familias y en su diversidad son un espacio de identificación que tenemos todas las personas. Y bueno, esto ya se los repetí, se los dije, bueno, la empatía es una herramienta de salud mental frente a las discriminaciones y creo que en un contexto con narrativas agresivas, eh, el desafío es buscar narrativas de encuentro, narrativas de defensa de los derechos humanos que puedan circular en nuestras comunidades y favorecer y promover la salud mental y el bienestar social y resignificar también el campo de lo político. Y bueno, hasta aquí. Gracias. Muchísimas gracias, Molly. Bueno, creo que un paneo súper profundo también de esta situación, porque como bien dijiste, no es fácil analizar, porque son tantas aristas y tantas cosas que pasan. Y además de eso, no hablamos mucho de esto, no ponemos mucho en palabras, en una narrativa, ¿verdad? Entonces, como que la intención también de este espacio es ir también construyendo esta reflexión, este pensamiento crítico hacia esto. Entonces me gustaría darle un poco la palabra a Robert, ¿verdad? Si querés te puedo un poco repetir de nuevo las preguntas, ¿verdad? Más allá y puedes conectarlo también con lo que presentó Molly. Bueno, ¿cuál crees que es la relación directa? ¿Por qué es importante cuando hablamos de salud mental y el ejercicio político, desde ser político hasta trabajar con políticos o en la política? También teniendo en cuenta esto que contó Molly, ¿verdad? De las personas que trabajan en esto, de por ahí pareciera ser mucho más pesimista su mirada, ¿verdad? O viven con más tensión, ¿verdad? ¿Qué herramientas, también de tu experiencia como en el campo y como director ejecutivo, como director de una organización, de diferentes organizaciones que estuviste trabajando, qué herramientas se pueden adoptar de por ahí? Eh, Justamente pensando también que los jóvenes que hoy los jóvenes son realmente los protagonistas pueden proponer incluso políticas públicas que se piensen en esto ya a nivel más general y más a largo plazo. ¿Qué herramientas se pueden trabajar para gestionar la salud mental en el espacio político? ¿De qué manera las instituciones democráticas pueden promover el bienestar, desde tu mirada? Y en este contexto actual, porque es importante que los jóvenes hablen de esto. Entonces te quiero dejar la palabra, Robert, y para seguimos avanzando. Bien, gracias Oli, gracias Molly por tu presentación, que la verdad que abre un montón. Eh, Soy fanático de Pigaresa, de verdad, o sea, de verdad, sobre todo el proyecto que hacen en el neuropsiquiátrico, de verdad, creo que de las fotos, pues me gusta mucho la fotografía. Ahí, bueno, fan del profe Estelato y todo el equipo ahí que están. Eso quería Gracias. simplemente decir, y eso seguro no va a aparecer en el video ni nada, pero sí quería como que así, en Paraguay nos conocemos enseguida, entre todos, pero muy linda realmente la presentación y muy lindo realmente lo que Kim en esos un poquito más de 10 minutos compartía, unas ganas muy grandes de poder ver ese estudio, porque efectivamente es un estudio muy específico y vos bien decías, Oli, como que cuesta encontrar alguien que esté, no sé, trabajando desde la psicología con políticos, digamos, y creo que es un nicho súper interesante, ¿verdad? Y yo creo que eh, hay varias reflexiones, no tengo tan ordenado como Molly, pero sí me fui anotando y me disculpen quizás el desorden, pero lo primero que reflexionaba era, ¿quién quiere trabajar para enfermarse? ¿Verdad? Yo no, ¿verdad? Ahora, ¿hay gente que se está enfermando en el trabajo? Sí, hay mucha gente que se está enfermando en el trabajo. El síndrome del quemado, ¿verdad? El burnout es algo, digamos, ampliamente estudiado. Y efectivamente, quiero empezar como una mirada mucho más amplia, digamos, de que hay trabajos que de alguna manera terminan enfermando a algunas personas y a otras no, y eso creo que es también una diferenciación, ¿verdad? Porque un trabajo no le enferma a todos, pero sí en un trabajo pueden haber personas que no están pudiendo lidiar con los desafíos y otras que sí. Entonces ahí obviamente
he entrado a una cuestión mucho más profunda y tiene que ver con las herramientas personales que cada persona tiene para poder hacer frente al trabajo y otras veces que el trabajo supera y está bueno reconocer. Yo tengo que reconocer que sí, tuve situaciones en el trabajo que me superaron y eso me hace muy bien decirlo, ¿verdad? Y sí, soy profesional. Era como, como alguien que estudió psicología, hijo, le puede estresarse en el trabajo. Y claro que sí, ¿verdad? O sea, por los desafíos y la pandemia nos tocó en algunos lugares a otros. A mí me tocó en un lugar muy desafiante, ¿verdad? Y sí, efectivamente, tuve que recurrir a determinadas herramientas y a personas que puedan efectivamente ayudarme a transitar ese camino que obviamente terminando, digamos, eso que es muy duro para poder afrontar nuevos días y nuevos desafíos y nuevos trabajos, ¿verdad? En, uniendo un poco a esto, ¿verdad? El estudio adelantaba a Kim que solo, entre comillas, me llamó la atención, solo el 41% de las personas que fueron encuestadas, sí, expresaban en otras palabras estar bajo situaciones estresantes, ¿verdad? Para mí 41, híjole, luego es muy importante, ¿verdad? También entender, y creo que hay muchísimo avance, yo estoy a punto de cumplir 43 años y mis compañeros que iban al psicólogo jamás nos contaban que iban al psicólogo, ¿verdad? O sea, era como que, no, o sea, no, ¿verdad? Hoy yo creo que hay una mayor apertura efectivamente a poder compartir, eh, socializar de alguna manera ciertas situaciones que uno va pasando, ¿verdad? Eh, ¿Sigue siendo un tema difícil de hablar? Seguramente sí, pero creo que se ha avanzado en esa línea bastante, ¿verdad? Tratando de unir a lo mejor lo relacionado a la participación política, ¿verdad? Yo creo que me preocupa un poco, me parece que esto es como que la idea es alentar a jóvenes que puedan entrar en política, ¿verdad? Y es como que eh, vale la pena o no, y efectivamente hay que decirlo, con el nivel del debate político que hoy tenemos, la verdad que yo digo, prefiero seguir trabajando en una organización de la sociedad civil donde tengo un rol político, ¿verdad? Pero no desde el curul, desde el Senado y todo eso. Pero obviamente yo creo que ampliamente, y conozco el trabajo de Alma Cívica, es como que alentar a si finalmente no terminan entrando las personas que creemos que van a cambiar esto, digamos, el panorama es muy incierto. Eh, de alguna manera, cómo influye la salud mental en las decisiones democráticas, creo que es muy fuerte. Si las personas que están decidiendo ciertos rumbos del país no están pudiendo tener esta salud mental que venimos hablando, obviamente eso tiene un efecto, un efecto muy directo en lo que tiene que ver con la manera en que están razonando el juicio, la manera en que están participando y creo que de alguna manera, podemos decir con más o con menos expresión, eh, digamos, cuando ves, o sea, híjole, mira lo que está planteando, ¿será que quiso decir eso, verdad? O sea, ya entramos en una cantidad de cuestiones, entonces, efectivamente, superado, se hablaba mucho del tema del acoso en línea, también se hablaba, ¿verdad? Hoy el impacto de las redes, ¿verdad? Tiro un tweet para que me maten, ¿verdad? Y me maten los haters y todo el equipo que está detrás de mí, digamos, o sea, digo, el político que está activando y que es del otro lado de, de, de la otra carpa, digamos, de alguna manera, efectivamente hay una afectación muy fuerte. Esto puede afectar también, efectivamente, la salud mental y decisiones democráticas en la percepción que tiene la persona de la realidad, en poder ser tolerante y empático. Me gustó lo que Molly daba mucho énfasis. Yo también, como que lo primero que me venía cuando me pidieron participar de esto es, híjole, que cómo se ejercita la empatía, ¿verdad? Que entendemos, es ponerse en el zapato del otro, ponerse en el lugar del otro, pero ¿cómo ejercitamos esa empatía, ¿verdad?
Y también la capacidad de resiliencia, porque quien entra a la cuestión política, efectivamente sabe que no todo va a ser como uno piensa o como uno quiere que pasen las cosas, ¿verdad? Y a lo mejor bajando a un plano más, digamos, de esto que decía, de cómo vamos como que preparándonos. Le escuchaba al ministro de Educación ayer en una charla donde estuvo, donde decía que él hace 10 15 años ya empezaba a leer cosas que hoy está aplicando, ¿verdad? Entonces, cómo uno va efectivamente preparándose para esto y por eso considero que este espacio es súper rico porque se están tratando ciertos temas para preparar, para animar a los jóvenes a entrar, digamos, a la arena política. Eh, lo primero que yo diría es participar en espacios donde se pueda participar, ¿verdad? Donde yo pueda poner una voz y un oído, digamos, los dos. Eh, Hay que entrar en estos espacios. O sea, creo que es muy importante el ejercicio, ya sea en ejercer la política en espacios políticos o también, ¿por qué no?, en espacios religiosos, estudiantiles, gremiales. Es decir, creo que estos espacios, y eso sí, digamos, a mí he participado en varios de estos espacios donde efectivamente esto se convierte en un ejercicio de poder empatizar, de poder escuchar, de poder animarme a poner mi voz y poder defender algunas veces, poder decir en otras partes, digamos, sí, la verdad que reconsiderando, considero, o sea, considero que no estaba muy acertado lo anterior. ¿Cómo vamos buscando espacios donde vamos preparándonos en esta cuestión de la participación, verdad? También algo que para mí es muy importante es, estamos hablando del espacio político, pero ¿qué pasa con el espacio privado? ¿Verdad? O sea, eh, ¿cómo yo estoy cultivando mis relaciones? ¿Verdad? De amistad, familiar, de pareja, ¿verdad? ¿Qué, cómo, cómo me estoy cuidando de alguna manera ese espacio más íntimo, ¿verdad? O sea, eso que uno piensa de repente, che, ¿qué hace nuestro político en sus tiempos libres? Siempre hablando de política, ¿verdad? O tienen así algún compinche, algún amigo como para hablar de otras cosas, ¿verdad? O sea, no sé, me imagino que sí, pero me imagino que están muy en la rosca de estar todo el tiempo en política. Y si fuese así, ese supuesto creo que no le estamos haciendo, o sea, no nos están haciendo un buen favor, porque en algún momento tenemos como que desconectar. Y de nuevo, esto es aplicable a todos nuestros trabajos, ¿verdad? O sea, yo necesito en los fines de semana desconectar, a un determinado momento del día desconectar. Entonces, ¿cómo como jóvenes hoy ya cuidamos como que este espacio privado, ¿verdad? Y encontrar espacios, personas con las cuales yo puedo compartir mi sentir, mis sueños, ¿verdad? Con quien yo pueda decir, hoy me siento mal, ¿verdad? O sea, yo digo que la respuesta más falsa de todas que habremos dado en nuestra vida es a la pregunta cuando alguien te pregunta, che, Oli, Oli, ¿qué tal, verdad? Y me va a responder bien, ¿verdad? O sea, el bien es como yo digo, escucha, es feo a lo mejor darse cuenta porque cuántas veces nos preguntan en el día cómo estamos y respondemos que estamos bien. Y qué bueno es encontrar a alguien con quien decirme, hoy me siento mal y va a abrir seguramente el ojo porque espera que vos le digas que estás bien, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy compartiendo con esa persona lo relacionado a cómo me voy sintiendo de nuevo? Estoy como que tratando de encontrar algunas cuestiones que finalmente son cosas que yo hoy que no tengo una participación política directa, ¿verdad? Me ayudan hoy a afrontar, sí, los problemas que tengo en el trabajo y los desafíos que tengo en el trabajo y todo eso, ¿verdad? Eh, de nuevo, para terminar, yo creo mucho en esta necesidad de empatizar, ¿verdad? Que de nuevo Molly lo planteó muy bien, de hacer el ejercicio de entender y ojalá hasta imaginar, porque no puedo sentir lo que el otro siente, pero sí, desde qué sentimiento me está hablando, desde qué lugar me está hablando, ¿verdad? O sea, ¿qué está cuidando también esa persona? ¿Verdad? Porque creo que el ejercicio democrático es ese, ¿verdad? O sea, entender de que no todos pensamos de manera igual y entender y ponerme en el zapato y decir, ok, así como yo estoy cuidando algo con mi planteamiento, poder
imaginarme y pensar de qué es lo que está cuidando y qué está pensando también esa persona. Eh, la importancia de cuidarme, de cuidarse y de cuidarnos. Creo que la ética del cuidado es todo un desafío como muy importante, ¿verdad? Y de nuevo lo que ya había dicho, la importancia de buscar espacios de participación. Y por último, termino con esto, siempre tener un sueño, ¿verdad? O sea, yo creo que puede parecer muy romántico y si lo es así, lo vuelvo a decir, ¿verdad? O sea, hay que soñar, digamos, ¿verdad? Hay que soñar que un mejor país es posible, que una mejor comunidad es posible, que una mejor realidad es posible. Y en esa línea creo que jóvenes que quieran entrar en política, me imagino, y ojalá que, ahí voy a decir, ojalá sea mi mismo sueño, pero sí, o sea, todos creo que soñamos con un país donde, como decía Carlos Noguera en el canto de Esperanza, digamos, un país donde, bueno, los niños, el cielo más claro y azul, esa es la patria en que quiero vivir, ¿verdad? O sea, se resume un poco por ahí mis ideas desordenadas que acabo de expresarla y bueno, atento, ahí ya veo algunas manitos levantadas y la idea, bueno, entiendo que con Molly es compartir un poquitito ahora ciertas reflexiones que van surgiendo. Gracias. Muchísimas gracias, Robert. Me quedé pensando y sí, todos queremos eso. Yo creo que los que estamos acá también. Eh, quiero leer unas cuantas comentarios en el chat y luego darle la palabra a Alejandro y luego a César, que levantó segundo la mano. Bueno, dice, yo creo que lo positivo es que empezamos a hablar de esto y empezamos a ponerle nombre. Quizás siempre hubo repercusiones en la salud mental dentro de la política, pero no se hablaba. Es un primer paso. Hacer de la participación un hábito. Buena, desde mi perspectiva, creo que muchas veces como que le falta el enfoque de salud mental a nivel individual como a nivel comunidad, genera esas consecuencias negativas en nuestra política a nivel país, porque realmente todos hacemos políticas de alguna u otra manera, pero no siempre somos conscientes de ellos. Gracias, Jazmín. Natalia dice, en nuestro país el conformismo de nuestros pensamientos nos limita a ir más allá. Así mismo, Natalia. Bueno, Alejandro, te damos la palabra y luego César. Hola, hola, buenas tardes. Eh, Primero que nada agradecerle a Roberto porque estuve escuchando un poquitito porque sinceramente entre tarde no les quiero mentir y es que acabo de volver de un viaje en Asunción y estaba un poco apurado y después leí el mensaje a Alejandra y dije, todavía puedo entrar, perfecto. Estuve escuchando ya prácticamente la última parte. ¿De qué nos hablas, Ale? Yo quiero hablar un poco sobre mi punto de vista porque yo soy una persona joven que entró en política, tengo 18 años. Y justamente ahora estoy trabajando bastante con lo que vendría a ser la gobernación y la municipalidad. Y algo ¿En que qué? dijo que me tocó bastante en cuanto a salud mental es el tema del cansancio que muchas veces sentimos y no queremos admitir. O a lo mejor estamos trabajando en un proyecto que a lo mejor nos apasiona porque nos llegó, nos toca o es alguna situación con la que nos sentimos identificados y no queremos parar. Y a veces, muchas veces, no es sano para el proyecto mismo, porque estamos tan enfocados en que salga bien que nos desconcentramos de otras cosas. Perdemos de vista muchas cosas y hacemos que perdemos el foco básicamente. Por estar concentrados en ese proyecto a lo mejor perdemos de vista otras cosas que pueden llegar a ser inclusive más importantes, como lo es el pasar tiempo con la familia y demás. Yo, por ejemplo, este mes casi no estuve en casa, estuve saliendo un montón prácticamente. Y ahora que me doy cuenta de eso, yo me doy cuenta de que perdí demasiado a lo mejor por muchas cosas que no resultaron bien o que no salieron, y no porque no les haya dedicado suficiente tiempo, sino porque no lo enfoqué de la manera correcta, porque yo no estaba concentrado, porque si bien yo quería colaborar, yo no estaba dando el 100% porque no estaba descansando adecuadamente. Porque en vez de tomarme el tiempo de descansar, yo estaba enfocado en trabajar en el proyecto, trabajar en el proyecto. Y muchas veces, cuando trabajamos de forma tan continuada y sin pausa en algo, perdemos totalmente las ideas, porque al estar tan metidos en algo, perdemos la creatividad del día, porque solo estamos pensando en una cosa, en una cosa y en una cosa, y la creatividad se basa en los pensamientos locos que tenemos durante el día. Pensamientos que no podemos tener si estamos encerrados en una misma tarea. Pues a mí me encantó lo que decía Roberto, de que ¿será que los políticos cuando salen siguen hablando de política? Y la verdad es que no. Yo, por ejemplo, muchísimas veces me encontré con el gobernador así por la calle, casual, con el intendente mismo, inclusive con Beto Velar, no sé si le conocen, inclusive ya le encontré ya trotando por las calles de Coronel Oviedo. Él sale a trotar, es una persona muy ejercitada. No sé si le vieron, pero
una persona que hace muchísimo ejercicio, entonces todos tenemos que tener algo que nos apasione y algo con lo que relajarnos. Y eso es algo que yo perdí el foco y que sinceramente este mes yo creo que fue mi error y me arrepiento de haber hecho. Muchas gracias. Gracias, Ale, por compartir con nosotros. No sé si le podemos escuchar a César y después ustedes le pueden dar una respuesta. Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan. Estamos súper bien. Bueno, eh, yo, antes que nada, felicitaciones a la organización por tocar este tema. Para mí es muy importante porque fue mi primera experiencia también como Alejandro en trabajar en un equipo de un partido tradicional y trabajar con un candidato a diputado, casi un año y medio de campaña. Y fui viendo muchas cosas psicológicas, digamos, que corren por la militancia de las personas y cómo también la contención de los políticos es fundamental, digamos. Llega a un punto que hay reuniones que duran hasta las 2 o 3 de la madrugada, que prácticamente, un ejemplo nomás, nosotros presentamos casi, nuestra lista presentó casi 350 candidatos en las 34 seccional, seccionales de capital, que, que eso implicaba hacer carpeta, todo lo que implicaría el tema de presupuesto, todo eso, y cómo también influyó en nosotros, digamos, en el cansancio mental, cansancio que no estábamos organizados, digamos, como equipo y cómo influye. Y otra cosa también muy importante, que me doy cuenta que en la política, y sobre todo en los partidos tradicionales, hablar sobre este punto es todavía tabú, digamos. Siempre se le califica, para qué un psicólogo político, digamos, para qué meter a un especialista en marketing político o en cosas así, que siempre siguen con las viejas prácticas y tradiciones, digamos, y cómo también afecta al militante. Por ejemplo, eh, en mi equipo, me estoy dando cuenta que hay mucha, mucho, como se dice, el cansancio mental que se trabajó mucho, pero lastimosamente hay pocos cupos, digamos, de los famosos cupos que cada legislador tiene, digamos, lastimosamente se maneja así. Y cómo afecta a las personas, psicológicamente, emocionalmente. Yo tengo casi dentro de mi equipo, casi 5 personas que entraron en una depresión muy fuerte por el tema que dieron todo, eh, prácticamente construir de cero una candidatura, llegar al objetivo y que no lograron ningún, ninguna consideración en puestos claves, digamos. Y ahí es donde yo también después digo, porque yo escucho, me dice, mira, César, eh, estoy decepcionado, no quiero saber nada de la política, no quiero saber nada de esto, quiero explotar. Y yo me quedo así, chava, eh, qué hacemos nosotros los dirigentes, digamos? Porque, cómo trabajar nosotros que ya empezamos a entrar en política, cómo trabajar también
en esos aspectos emocionales, psicológicos, con la militancia. Gracias, César. Les dejo entonces a Robert o Molly quien quiera darle una reflexión a los chicos. En- Bueno, empiezo. Sí, me parece muy interesante lo que decía Robert de, bueno, hay quien quiere hacer un trabajo que te produzca tanto estrés o algo así, ¿verdad? Entonces quería compartir y a quienes también tienen acceso a ese tipo de trabajo, hablando del trabajo político partidario en especial, ¿verdad? Porque sin embargo, el campo político y el trabajar en lo político se puede hacer desde cualquier organización ciudadana, y eso es muy importante también, quitarle lo satanizado a la política, o sea, pensar que hay que ser apolítico porque la política es algo feo y está como imbricado, unido a lo partidario y todo este contexto hoy tan agresivo. Una experiencia que me parece interesante es que para las mujeres es más difícil hacer. Aún ya sabemos que el contexto político es difícil, que es un campo de estrés, también hay estilos de liderazgo y de participación política partidaria que son muy demandantes, que son centralizadas, ¿verdad? Porque cuanto más centralizada, un elemento, por ejemplo, que daña el liderazgo político es que cuanto más centralizado está el liderazgo, hay también una mayor concentración de tareas en una persona. Eso le daña a la persona, pero también daña a la comunidad política. O sea, porque no genera una participación más equilibrada. Entonces pienso que hay que hablar también, cuando hablamos de salud mental y lo político, de los estilos de liderazgos, donde la descentralización es una cosa importante. Y hablando de la experiencia de las mujeres, que les quería decir, de mujeres políticas, conozco la experiencia, por ejemplo, de mujeres como Joana Ortega, Esperanza Martínez, más de cerca, que generan grupos de pensamiento, o sea, en inglés hay o sea, tanques de pensamiento, pero que sean grupos de compañeros y compañeras que están conversando, dialogando, asesorando, eh, a veces personas expertas también en determinados campos, porque esa es una forma más sana también de hacer política, el trabajo en equipo, y que eso pone a la cuestión, y también esto de la ética del cuidado, porque las ideas de Mesías, que hoy son muy populares con esto de con ciertos estilos de liderazgo que pretenden resolver, acabar con los problemas que existen y se plantean con soluciones tipo mesiánicas, es un problema que puede implicar problemas de salud mental. A veces son solo manipulaciones, no sabemos, pero pueden ser problemas de salud mental reales, narcisismo, un estilo narcisista de hacer política, pero también puede ser un estilo de manipulación política, de presentarse como salvadores para las personas. Y es importante ser críticos y conscientes ante esos estilos de liderazgo, ya sean estilos de liderazgo que vemos o que también de pronto podemos estar ejerciendo cuando se concentran muchas tareas en una persona, y eso siempre daña porque no somos mesías, ninguna persona tiene la capacidad de saber todo, de resolverlo todo, y es muy importante el trabajo en equipo, la descentralización de tareas, el tener un grupo de apoyo, un grupo de pensamiento y un grupo de cuidado. Esas cuestiones me parece que tienen que estar en discusión y que son temas muy políticos. Yo digo que hay que politizarlo todo porque hoy en nuestra sociedad lo político está identificado solo con lo partidario, principalmente en el campo más popular, de la cultura popular. Los políticos son aquellos, la casta o los corruptos, pero la política, si no la hacemos todos y todas, no va a seguir siendo un espacio de concentración mesiánico.
Y eso es, en términos de salud mental, el mesianismo es, o sea, es una forma narcisista de vivir y que es dañina para la persona a quien lo ejerce y para quienes están bajo esa influencia. Gracias, Molly. No sé, Robert, si querés dar una reflexión. A ver, yo estoy pensando, porque la verdad que es súper interesante la reflexión y el solo hecho o sea, tengo que ser sincero, de repente no pensé, primero no entendí muy por qué hablar de salud mental solo asociado a lo político y me encanta porque de verdad estamos hace más de una hora compartiendo y hoy estoy, pero convencido, o sea, entendí todo, como se dice, y estoy convencido de que tenemos que plantear este tema más que nunca, porque, pucha, claro que quiero cuidarle al político, ¿verdad? O sea, ¿quién no quiere cuidar? Pucha, están firmando leyes, están en el Ejecutivo ejecutando en temas, en acciones, proyectos que tienen que ver. Entonces, decía, ¿cómo le preguntamos al político si ya se fue al psicólogo, ¿verdad? Entonces, o sea, no sé, así como está, no sé, el mes del cáncer de mama y está el mes de, pero no sé si me siguen escuchando porque se me desconectaron los auriculares. ¿Cómo Sí, re bien. nosotros vamos instalando con una campaña creativa? O sea, no sé, ya te hiciste tu control anual de esto, ok, ya te fuiste al psicólogo este mes, ¿entendés? Pero ahí, y acá estamos dos psicólogos, digamos que entendemos profundamente que el rol de la psicología tiene que ver con que las personas puedan conseguir el tan anhelado bienestar, ¿verdad? O sea, el estar bien. Nosotros necesitamos que nuestros políticos estén bien. Entonces, ¿qué herramientas podemos darle, ofrecerle, preguntarles, cuestionarles sobre, sin que se sientan ofendidos? Porque viste que vos decís y de repente, che, ya te fuiste al psicólogo, es que me está diciendo, estoy loco. No, pucha, te estoy cuidando, ¿verdad? Te estoy cuidando, o sea, me interesa y poné no voy a dar nombre, ¿verdad? Pero el político que menos le querés en este momento de tu vida y tenés que entender que querés el bienestar de ese político, o sea, nos conviene, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos acercando esto? Y cada vez, ya que el 6 de diciembre creo que dijo Kim que iba a estar ese estudio, digamos, que nos pueda dar ciertos insumos para ir armando ciertos temas que nos lleven a plantear con fuerza este tema porque es algo que nos conviene a todos. Eso, no sé, era una reflexión al leer los comentarios y al escuchar dos personas que pucha, están diciendo, oye, estoy trabajando aquí desde la gobernación, de verdad, de sus puestos, contando que están hasta las 2, 3 de la madrugada. Y no me gusta que estén hasta las 2, 3 de la madrugada, ¿verdad? Porque al día siguiente hay que producir en fin, o sea, algunas reflexiones a lo mejor salidas de la caja, Oli, pero que me parece, como decía, primero no entendía muy bien, pero ahora ya estoy convencido y quiero ser un soldado de la causa. Así como se hizo, ¿verdad? En el COVID hubo, ¿verdad? Piareza estuvo muy fuerte haciendo, ¿verdad? Como preguntando quién siente, tiene estos síntomas por la situación del COVID, digamos. Acá hay una lista de profesionales que hasta gratuitamente atendieron durante el COVID. Entonces, ¿por qué no hacer una lista de profesionales que estamos dispuestos a conversar con nuestros políticos porque nos interesa su bienestar? Eso. Me sumo a la campaña y vamos a ver si podemos sacar algo de verdad. Para incluso está el Día de la Salud Mental, pero ¿por qué no hacemos el Día de la Salud Mental en políticos, ¿verdad? Creo que es algo que se dice lo que la nueva pandemia es el tema de la salud, la salud mental va a ser, va a ser un foco, pero hoy pensando también en el foco de los dirigentes y de los líderes políticos. César, así, te puedo pedir así, porque simplemente estamos nomás ahora y empezamos también un poco tarde para ser un poco también respetuosos con Robert y con Molly. Si quieres dar unas palabras y luego ya vamos a estar cerrando el espacio también. Dos preguntitas. eh, eh, en el punto de las mujeres, por ejemplo, yo vi mucho en el sentido, o
que la militancia en sí se ofrecían, digamos, a los candidatos a cambio de sexo, digamos. A mí me tocó el martes, por ejemplo, estar en una reunión y la madre le ofreció a la persona, digamos, un puesto a por el tema de sexo. Dentro de la campaña, eh, el candidato con quien estaba trabajando, la forma de desestresarse, digamos, durante todo ese año fue eh, a través de tener relaciones sexuales, por ejemplo. Y también vi cómo también afectaba mucho emocionalmente a candidatas mujeres que no podían ganar sus espacios por el simple hecho de ser mujeres. Eh, Ahí también, por eso quería preguntarle qué herramientas hay a Oli para trabajar en ese ámbito con las mujeres, digamos, darle fuerza o cómo generarle espacios de poder a mujeres que no se sientan acosadas, por ejemplo. Y también otra pregunta, Oli, ¿cómo diferenciar el tema de la publicidad, por ejemplo, eh, con este tema de la ley, digamos, de transformación, que fue el caballo de batalla del Partido Colorado? eh, ¿Cómo diferenciar realmente si es cierto estas clases de campaña de miedo, por ejemplo? Gracias, César. Creo que les dejo a Molly o a Robert que puedan dar una reflexión sobre esto, que bueno, creo que Molly es la que estamos trabajando más de cerca con estos temas también y luego ya vamos a ir cerrando. Pero muy buen tema trajiste, incluso puede emerger otro espacio también para seguir hablando, pero bueno, te dejo Molly la palabra. Y la verdad que César plantea varias cosas. Una de ellas es el tema de que existe que las barreras que tienen las mujeres para participar en lo político. Y eso implica, hay que entender también de que no se resuelve todo, que alguien escribía algo así, que la salud mental no es solo de consultorios, no recuerdo quién escribía en los comentarios, Jazmín creo, Jazmín, ¿verdad? Y esa es una clave, o sea, cuando hablamos de porque Pudaresa, la fundación, hizo una campaña por la empatía, que significa poder reconocer a la otra persona. Y la empatía es lo que se opone a la discriminación. En la sociedad y en el campo político específicamente la discriminación es como el caballito de batalla de algunos partidos políticos o de algunos, no del conjunto, pero sí es un tema dominante en algunos partidos políticos el uso de la discriminación como un caballo de batalla. Y el hecho de que, César, vos hablaste de que no se sientan acosadas. En realidad existe el acoso, es una cosa también importante, existe el acoso y una de las cosas que se ve es cuando se critica a una mujer política o se le dice que es fea, que es vieja, que es gorda, eh, y podemos ver que hay políticos, varones, a quienes que eso no importa, ¿verdad? Entonces las mujeres tienen esas barreras de que enfrentan las críticas por ser mujer por características que se consideran que deben ser femeninas, como la belleza, y que el acoso sexual existe y se presiona mucho, así como en el ámbito laboral, el acoso laboral es una violencia contra las mujeres para obtener un puesto o para permanecer, incluso hay mujeres que dejan sus trabajos porque son acosadas. El campo político es también un espacio donde existe esa cosa. Y eso implica también, en términos de salud mental, esto de salir de los consultorios, que la discriminación es necesaria para que la no discriminación es un elemento clave y necesario para que no exista, para que exista un bienestar. Esa dice Fundación para la Salud Mental y el Bienestar Social. O sea, el clima social que valida la discriminación contra las mujeres, que usa discursos de odio, daña la salud mental social. O sea, si podemos hacer como una extensión, no solo la salud mental como un tema individual, sino un contexto donde la salud mental es posible. Entonces, construir sociedades
donde reconozcan, que no nieguen la violencia, porque hay incluso esos discursos negacionistas, que no existe la violencia machista, o que son las mismas mujeres las que la provocan, o que los feminicidios por algo ocurren, o las violaciones por algo ocurren. Esas cuestiones necesitan una transformación cultural, y eso es algo político. Por eso digo, politicemos esa convivencia. Quiero comentar también un elemento político. Cuando estaba yo en un grupo de WhatsApp de padres del colegio, padres y madres del colegio de mi hija, en una ocasión alguien dijo, estoy en contra del matrimonio gay, y empezó a hacer toda una cosa diciendo que la transformación educativa era una forma de volver homosexual y de validar el matrimonio gay. Entonces salió un par de padres, una madre y un padre, a decir, ay, qué pena, yo me iba a casar, me quería casar. Y fue un chiste, ¿verdad? Y yo iba a ser ¿cómo se llama? Dama de honor, decía una mamá. Y eran personas heterosexuales que tenían sus parejas, pero hicieron un evento político. Yo creo que eso es lo que necesitamos. Eso es empatía, ponerse en el lugar, verle el rostro al otro, mirarle, reconocer que existe, que nadie tiene que ser discriminado. Entonces eso se relajó y se dejó de hablar de esos temas en ese grupo de WhatsApp. Es una anécdota tal vez un poco tonta, ¿verdad? Pero es un hecho político el que las personas no se callen ante las discriminaciones. Y eso también hace porque la política está en nuestra vida, está en nuestro grupo de WhatsApp de padres, de madres, de exas, y aprender la empatía como parte de ese proceso. Y yo creo que esa campaña que decía Robert, yo también decías, Oli, me parece que tiene que ser cómo hacemos una campaña eh, por la empatía en la política, no solamente un día, sino una campaña en que más allá de las diferencias haya cosas que estemos de acuerdo, que tengamos acuerdos, como no discriminar, no utilizar discursos de odio y no manipular, y generar información crítica. Ese creo que es el camino, y estos espacios, estos diálogos son el camino. Muchas gracias, Molly. Bueno, vamos cerrando el espacio. Tengo que hacer así como, vamos a pasar a lo otro simplemente por el tiempo, porque realmente es súper enriquecedor todo lo que salió aquí. De hecho, también, Robert, te cuento, no solamente a vos, la primera que a mí me dijeron políticos y salud mental, pero no la política, sino políticos, seres que trabajan en esto y salud mental. Yo era así como que, y hoy en día encuentro tantos sí porqués, o sea, tantas formas y tantas excusas y argumentos y fundamentos para trabajar en esto y pensar en esto, que cuando hay Political Foundation, que nosotros somos parte también de esa red, habla de esto, nos sumamos al toque. ¿Y por qué lo sumamos en este espacio de juventud? Justamente porque la juventud siempre tiene la energía y la creatividad, como decía en algún momento, creo, un participante, la creatividad y la fuerza para llevar adelante incluso propuestas innovadoras o propuestas diferentes a las que estamos acostumbrados. Antes no se hablaba de esto, hoy tenemos que hablarlo, o sea, es imperante que lo hablemos. Quiero agradecer a Robert Galeano y a Molly Molinas. Vamos a estar compartiendo también en las redes sociales donde se pueda conectar con ellos, o vamos a estar también en los grupos, cómo pueden conectar con ellos, y el trabajo que vienen haciendo desde la Fundación ALDA y también por esa, de todo lo que están haciendo a nivel. Yo sé que tienen siempre también actividades que pueden sumarse también ustedes como voluntarios, o también como para apoyar los proyectos que hacen. Agradecer profundamente también la paciencia del tiempo, ¿verdad? De estar acá con nosotros, o sea, porque también el tema está muy relacionado a este tema de estar todo un tiempo en Zoom, es también directamente relacionado a la salud mental, para mí por lo menos, ¿verdad? Es como que cansa mucho, pero creemos que estas cosas son importantes hablarlas. Vamos a tener sí o sí espacios ya presenciales, ¿verdad? También donde podemos encontrarnos y poder conversar en círculos también, y tomar con un tereré de por medio, un café de por medio. Pero agradecerle profundamente, Robert y Molly, por estar presentes, a todos los que se sumaron, no importa que se hayan sumado tarde, a César, Jazmín, Valentina, Héctor, Emilia, Natalia y Kevin, también al equipo de Alma, Alma y Ale.
como les dijimos, vamos a estar nosotros editando un poco también este material para poder repercutir un poco la información y las reflexiones que fueron saliendo. Muchísimas gracias y por ahí quiero pedir a Robert y a Mile en un minuto nada más una palabra así de cierre y luego ya cerramos con el espacio. No sé, No, era el Robert. orden, no me parece que era Molly y después yo, pero parece que para el final vamos a hacer al revés, porque sí, estamos en... No, a ver, celebro realmente el solo hecho de que una organización como Alba Cívica hoy se anime a plantear esto que es realmente muy disruptivo, ¿verdad? De la salud mental y política, creo que vale la pena. No sé si es el primer encuentro que están teniendo reflexionando sobre esto. Si es así, celebro el puntapié inicial de esto que da muchísimo por abordar, ¿verdad? Muchísimo por abordar. Y bueno, eso fue realmente un gusto. Me pasó volando el tiempo, aprendí muchísimo. Yo, lugares donde pueda aprender, me considero un eterno aprendiz, ¿verdad? Como que es una manera, creo que, de transitar la vida. Y hoy he aprendido, y lo digo de verdad y de corazón, ¿verdad? Entonces, agradecerle a Alma Cívica y a todas las personas por permitirme compartir hoy y seguir aprendiendo. Gracias. Yo también decir gracias a Alma Cívica y a las personas que hoy se sumaron a este diálogo, a sus reflexiones, me parecen que son claves. Y quisiera decir algo como conclusión y para pensar, que es la salud mental no está solo en los consultorios, y lo dijo Jazmín, está en nuestras relaciones, está en la política y requiere que pensemos desde un lugar empático, desde un lugar de resiliencia también y que siga esta reflexión, es lo que me gustaría decir, que sigan estas reflexiones sobre cómo mejorar el campo de lo político y el campo de los liderazgos que tanto son necesarios. Eso es muy necesario. Gracias.